Muy buenas tardes amigos, estamos en una emisión más de su programa Ecosistema Digital. Como ustedes saben, bueno, el día de la última sesión estuvimos tratando un tema a la manera de introducción nada más, porque la premura de tiempo que se suscitó ese día, pero aquí estamos de nueva cuenta y con todo, con el agrado de tener como invitado al doctor Luis Lascurain, que fue además maestro mío de una materia de tecnología, también y conocedor, experto en la materia. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, Fabián, muy amable. Gracias por tu invitación. Y dándole seguimiento precisamente al tema que nos ocupó la semana anterior, que son las empresas base tecnológica, que coloquialmente así se conoce, ¿no? Que es un tema, me comentabas, doctor, que apenas está surgiendo para la parte de México, de esta selección de Occidente, porque ya es un tema que al parecer, pues en otros países, sobre todo las economías más avanzadas y las que son considerados países de primer mundo, ya se han implementado y con mucho éxito. Y entonces hoy vamos a darle seguimiento a esa introducción que dimos en aquella ocasión, pero para ir comprendiendo la importancia, sobre todo la relevancia y el impacto que puede tener en una economía tan emergente como es el caso de nuestro país. Y también quiero aprovechar pues para que nos sigan escuchando a través de nuestros diferentes canales, frecuenciacat.com, nuestros canales en YouTube y Facebook Live como Frecuencia Cat. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema. A manera, doctor, ¿cómo le podías dar una definición con base en tu experiencia y conocimiento? Una definición que fuera más o menos orientándose hacia la parte práctica, ¿no? Para ir entendiendo el tema. Sí, mira, bueno, primero, hablar de empresas basadas en tecnología, muchas veces lo vas a encontrar como sus siglas EBT. Y que en algunos casos lo vas a encontrar en algunas variaciones como NEBT, que significa nuevas empresas basadas en tecnología, e incluso algunas dicen EIBTA, que son empresas de innovación basadas en tecnología. Al final, estamos hablando de lo mismo. Yo creo que la primera precisión que tenemos que hacer es acotar que estamos hablando de EBTs y no de empresas de tecnología. Es decir, no vamos a hablar de Microsoft, no vamos a hablar de Apple, no vamos a hablar de Amazon. O sea, esas son empresas que venden tecnología. Claro, las que desarrollan, ¿no? Todas estas que reconocemos que están basadas ahí en Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O ahí en la parte del Reino Unido o en Alemania, ¿no? Que es diferente totalmente las... Son de alguna manera integradoras de tecnologías, compran tecnología y venden un producto que es un gadget enriquecido con diferentes tipos de tecnologías. Okay. Las EBT son otra cosa. De hecho, traigo 3 puntos con los que me gustaría que empezáramos a hablar de EBTs. Adelante. Primero, las EBTs constituyen, todavía no hemos definido qué son, un nuevo proceso de industrialización. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir? Que son empresas que permiten traspasar al mercado empresarial los resultados de la actividad científica y tecnológica. Es decir, alguien inventa algo por acá. El tema es cómo esa nueva tecnología puede llegar a esta industria, a este mercado, en un producto y que genere un beneficio. Ese es el gran reto. Yo te preguntaría más ahí, perdón, el tema de hablar de llegar a una industria, nos podemos referir a cualquiera de los 3 sectores que conocemos en la economía. Sí, así es. Entonces, eso es lo que hacen las CBTs y entonces es prácticamente su participación clave en este aparato productivo de cualquier país. Ok. Segundo, son empresas que producen un bien, un servicio, modifican un proceso y que obviamente la característica primordial de una EBT es que generan valor agregado, es decir, generan conocimiento. Aquí viene otro término que vamos a meter. Hay empresas basadas en conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos organismos que no solo generan conocimiento, sino que lo codifican, lo estructuran y lo transmiten, lo transfieren. Una EBT tiene como una parte inherente la transferencia de conocimiento, por supuesto. Claro. Porque es innovación, es tecnología, etc. Exacto, la parte de innovación es esencial aquí en ese sentido. Tanto los EBTs como las basadas en conocimiento tienen ese valor también. Así es. Entonces, aquí nada más que las EBTs, aparte de su valor agregado, que es como que su ingrediente primordial, tienen que tener un sentido de investigación, de desarrollo científico y por supuesto lo que no puede faltar es la innovación. Claro. Que ese es ahorita un tema que es el tercer punto que quiero platicar.
¿Qué es la innovación? Mira, todos tenemos un concepto y una definición de lo que es innovación. Yo quisiera manejar un concepto muy simple. Claro. La innovación es una idea o un concepto nuevo comercializado. Una idea o un concepto nuevo que se puede ser transferido a través de la comercialización. Así es. Porque a veces sí tenemos ese concepto, pero lo tenemos muy abstracto, que luego es difícil atraerlo y para poder explicarlo, y está muy sencillo porque realmente es el resultado, ¿no? Así es el resultado. Entonces, hay que nomás también acotar que incluso si tú ves en internet, en libros, hay diferentes tipos de innovación. La innovación debe de ser, obviamente, pues algo nuevo, sin precedentes, que tenga un beneficio. Porque entonces no estás innovando nada. El impacto social. Exacto, puede ser el impacto social. Yo te preguntaría nada más la manera de únicamente de referencia. Si las aplicaciones móviles constituyeron en su momento una innovación, por supuesto, como herramienta para la utilidad que le damos. Totalmente. De hecho, el impacto social que tiene la tecnología es el impacto en la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque antes, cuando no había movilidad y cuando no había smartphones, no había tablets, no había comercio electrónico, teníamos un estilo de vida, una forma de aprender, una forma de actuar, una forma de enseñar. Y de consumo. Y de consumo. Ahora tienes otro. Entonces, la tecnología, claro que es un concepto disruptivo de la cultura de la sociedad. Así es. Ahora, siguiendo con esta parte de la innovación, yo te quiero decir que la innovación es una respuesta. Y voy a manejar un concepto quizá un poquito rebuscado, espero no causar confusión, es a la trivialización de tecnologías existentes. ¿Qué quiere decir con trivialización? A que la tecnología existente hoy deja de tomar fuerza, ya se vuelve como un día con día, y entonces cae en la obsolescencia. Sí. Entonces la innovación tiene que matar esa trivialización, discúlpame, ¿sí? Y obviamente tiene que generar nuevas tecnologías para mantenerse competitivo. Claro. Si no hay tecnología, no hay ventaja competitiva en el mercado. Eso es un facto. Y ese tema es muy relevante, yo lo considero así tal cual, porque sí es cierto, la trivialización, como lo bien mencionas, el hecho de estancarse, no proporcionar un valor conforme a la necesidad del contexto, esa curva de obsolescencia se puede presentar. Totalmente. Y lo vimos ya en su momento, empezando el año 2000, por ahí, cuando muchas empresas de estas se dejaron de producir avances de innovaciones en su tecnología. ¿Qué pasó? No dijeron, vamos a llegar a como simplemente, ¿qué sistemas operativos hoy en día predominan? La movilidad, Android y iOS. ¿Por qué razón y por qué otros? Aunque persisten, no, porque hubo un momento en que no vislumbraron esa disrupción que iba a provocar. Así es. Entonces, la innovación, como estaba diciendo, es para un ámbito competitivo. Muy bien. Y no de esquema de supervivencia. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que estar innovando. Y sobre todo, nosotros como personas, renovándonos. Entonces, eso es como que el preámbulo para hablar de lo que es un EBT. ¿Sale? Y podría interpretar con esta que mencionas, renovándonos en el tema de ir nuestros conocimientos actualizando. Totalmente. A eso totalmente. Yo lo entendí así, no sé si... Sí, no, y de hecho la actualización, la forma de entender al mundo es estudiando. Puede haber divergencia de pensamiento, totalmente. Pero si tú quieres entender un fenómeno, hay que estudiar. Claro. Totalmente, y eso es casi como un deber ser. Ahora bien, habiendo dicho lo anterior, las EBTs, todas las empresas que están basadas en tecnología, son un nuevo paradigma. ¿Y por qué un nuevo paradigma? Porque son una moda tecnoeconómica. Es decir, viene una empresa, inventan algo, lo comercializan, llega al mercado y disruptivamente cambia la cultura, los hábitos de consumo, la forma de pensar de la gente, etcétera, etcétera. Por eso digo que es tecnoeconómico más no político-social. Y te voy a decir por qué no quiero decir político-social, porque no tiene nada que ver desde un punto de política de gobierno o de legislación. Claro. Aunque más adelante también vamos a ver que por ahí hay un matiz de legislación que tenemos que ver. Okay. Ahora, entonces, este nuevo paradigma tiene varios puntos. El primero, que una EBT, a contraste de una empresa tradicional, no son rígidas, sino que son muy flexibles. Ellos pueden hacer cambios de producción, pueden hacer
cambios incluso hasta maneras de implementar tecnología, nuevos desarrollos, y por supuesto que pueden ser generadoras de innovaciones radicales. El gadget, los smartphones, fue radical. Fue radical. Totalmente. Fíjate, te voy a decir tres tecnologías. Comercio electrónico. Cuando aparece el comercio electrónico, medianamente fue disruptivo porque mucha gente no compraba vía internet. Ya por los hábitos que tenía, la cultura. Medianamente. Aparece internet aparece internet y esa sí fue disruptiva porque todo el mundo se monta en la nueva tecnología. Claro. Pero no compran por internet. Aparecen los gadgets, la movilidad, el correo electrónico, las páginas de internet, las apps, se vuelve disruptivo. Entonces, fíjate bien, estas innovaciones no todas tienen el mismo grado de disrupción en la sociedad. Claro. Pero sí generan un valor agregado en su momento. Unas un poquito más, otras un poquito menos. Segundo, obviamente son empresas que su dinamismo tecnológico las llevan a que tengan que formarse centros de investigación, centros de desarrollo, es decir, incluyen a la universidad. Claro, la institución académica. Exactamente. Entonces, en contraste de una empresa normal, estas tienen un vínculo muy fuerte con las universidades, que de hecho las universidades deben de ser el músculo habilitador de innovación y desarrollo tecnológico de un país. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, la academia, no por el hecho de que tú termines un grado, ya no quiere decir que no vas a regresar. Al contrario, es cuando empiezas a colaborar. Estamos obligados. Exactamente. Empiezas a empujar. Y empujas a los que están abajo, que están estudiando, y los que ya salieron, precisamente para esa transformación. Otro punto es que generan apertura de nuevos mercados. Lo que te decía. Mercado electrónico, comercio electrónico, internet y movilidad. Cuando nos volvimos móviles, ya dejamos de ir a las plazas, ya compramos por internet, pido mi comida por alguna de las aplicaciones, porque ya me cambió. Me traslado todo. Exactamente. Entonces, ¿quién iba a pensar que antes, hace 10 años, tú ibas a pedir tu pollo por una aplicación de internet? Tú tenías que ir al restaurante a comprar el pollo, ver el pollo, y a lo mejor se te antojaba otra cosa del menú. Ahora ya no, ya más eres tan cuadrado de decir, quiero con este ingrediente, quiero de este tipo, con este tipo de refresco, de bebida, se acabó. Por eso postulas que es un paradigma. Así es. Porque ya se estableció como un estilo, una conducta habitual. Correcto. ¿Qué es un paradigma? Los paradigmas son formas comúnmente aceptadas de hacer las cosas. Eso es un paradigma. Cuando viene alguien con algo nuevo, se implementa otro nuevo paradigma. Lo que te estoy diciendo de las compras por vía internet. Así es. Cuando aparece el comercio electrónico, mucha gente dice, no, yo no voy a comprar unos zapatos. Hoy pides hasta la comida por vía apps. ¿Te acuerdas que en su momento hubo una situación, por ejemplo, esta aplicación Uber, ¿no? Que sí. Cuando antes de Uber Eats hicieron una prueba piloto al mandar estas donas, ¿no? Sí, exactamente. Que todo eso esas dinámicas han servido para hacer pruebas. Así es. En la función tecnológica, desempeño y estabilidad, todo eso, ¿no? Así es. Y hoy en día ya no vemos que es tan, como bien lo mencionas, tan habitual decir, vamos a pedir algo, pídelo. Es un estilo de vida, ya. Es tu cultura. Del móvil, ya ni siquiera estamos hablando de un dispositivo de mayor dimensión, ¿no? Sí, es un móvil y simplemente con un móvil haces todo. Exacto. Hasta te educas. Exactamente. Ahora, obviamente la creación de esas empresas resultan ser una estrategia de transferencia de tecnología local. ¿Qué quiere decir esto? Hace 10 años México a lo mejor no podía generar, o incluso los países del tercer mundo no podían generar su propia tecnología porque no tenían el recurso. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ir a Alemania, hablar con Inglaterra, hablar con Francia y con Estados Unidos y decir, oye, necesito tecnología para agricultura, necesito tecnología para salud. Claro. Hoy, estas EBTs, al poderse formar y conformar, se vuelven como la estrategia para generar estrategia y de consumo local. Entonces, ¿qué quiere decir? La importación de tecnología, la dependencia de otros países se elimina. ¿Sabe lo que eso significa en términos de crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de la eliminación de todas nuestras deficiencias como es la educación?
De hecho, nos tocó esa parte, esa brecha de tiempo en la que la transferencia de tecnología tenían que pasar años para que poder... Sí te vendo, pero no ahorita. Así es. Te espérate 10 años, 5 años y te la voy a vender. Y primero la exploto yo y después vas tú. Ya te vendo tecnología vieja. Sí, porque ya cuando ella no ve... ¿Y qué pasó, por ejemplo, en la industria militar, no? Muchos del armamento, muchos de los vehículos, todos vienen de años. Así es, sí, claro. Y la aviación. Y eso es por hablar de un sector, pero hablar de tema educativo, como bien lo mencionas, de tecnología. Pero afortunadamente ya estamos rompiendo esa brecha. Ahora, un último punto de esto, de los paradigmas. La capacidad de las CBTs en su generación hacen que una economía, hablando de México, no dependa de que las empresas ya existentes tengan que innovar. Porque las empresas existentes casi muy poco innovan, porque no quieren hacer un gasto fuerte. La inversión, claro. Asociamos la innovación, tengo que destinar recursos que no los tengo a lo mejor, o me tengo que endeudar. O me concentro en mercado o me concentro en innovar. Así es. Me concentro en mi mercado. Entonces, por ejemplo, las empresas grandes, por ejemplo las cerveceras, pues siempre es el mismo tipo de cerveza con diferente presentación, a lo mejor con diferentes toques de sabor, a lo mejor con una mercadotecnia diferente, etc. El refresco es el mismo y ha sido el mismo en años. Lo que cambia es la publicidad, ¿no? Y hasta la presentación, ¿no? Exactamente. Pero la innovación no es derecho asignado solamente a las empresas grandes. Claro. Es más, una empresa grande se vuelve un elefante blanco para innovar, y una empresa pequeña, un EBT, que tiene un pequeño número de investigadores de buen tamaño de educación, son más rápidas, mayor valor agregado, a un precio mucho más bajo y de un impacto contundente en la ciudad. Ahí está la respuesta, quizá cuando decimos, ¿por qué este monstruo compró una empresa local tan pequeña? Porque ya tuvo ahí la perspectiva de determinar cómo va a crecer su mercado, ¿no? Así es. Uno dice, esta empresa local la compró un gigante, y lo hemos visto mucho ejemplos, tenemos muchos en la parte tecnológica, pero hay en el consumo también. Las cerveceras, cuando adquieren estas pequeñas cervezas, por ejemplo, cervezas artesanales, es otra, ¿no? Así es. Porque dijeron, aquí ya le vieron un futuro. Así es. Ahora, déjame ir a un esquema. Muy bien. Mira, el ambiente para innovar, imagínate un ecosistema. Ese ecosistema se llama innovación. Dentro de este ecosistema tienen que existir una serie de elementos que tienen que interactuar para llegar a un fin, que en este caso es la innovación que estoy comentando. ¿Vale? Así es. Entonces, el primer punto medular y de partida es una comunidad. ¿Pero qué quiere decir una comunidad? Comunidad, un investigador, un científico, un técnico, un emprendedor, un capitalista. Y tú me vas a decir, bueno, pues claro que es obvio que debe existir eso. Sí, pero culturalmente en México no existe eso, porque le tenemos miedo a eso. ¿Por qué crees que le tenemos miedo? Porque son por dos cosas culturales. La primera es porque el ser emprendedor implica un riesgo, y le tenemos miedo al riesgo. A veces le tenemos miedo hasta el fracaso. También. Dos. ¿Qué es más grave? Había una ley, que ahorita voy a hablar más adelante, una ley de ciencia y tecnología de México, que decía hasta el 2015, 7 de diciembre de 2015, si no recuerdo, que decía que prohibía que todos los servidores públicos, hablando de investigadores, instituciones, no podían trabajar en empresas. Entonces, de entrada por ley, tenías prohibido eso. Cuando se deroga esa ley, el 8 de diciembre, que ahora te dicen, ya puedes participar, tú, doctor, ya puedes participar en las empresas. Sucedió lo que le sucede, y voy a hacer un ejemplo quizá un poquito simple, es cuando le abres el corral a los borreguitos y nadie se sabe, porque tiene miedo. El investigador no es lo mismo que un empresario. Claro. Y viceversa, un empresario no es un investigador. Es un paradigma. Entonces, uno de los grandes retos que tienen las EBTs y una de las grandes tareas que tiene nuestro país es hacer de investigadores, emprendedores y empresarios. Y viceversa, que los empresarios vean hacia la investigación. O sea, más allá, ¿qué puede haber? No lo sé. Lo que sí sé es que es un tema de miedo y de que así crecimos. Y que aparte por ley, así estaba. Y hoy sabes tú que nuestro actual gobierno, pues tiene bastantes
ha tenido bastantes tropiezos en la materia con el CONACYT, Así en es. materia de ciencia y tecnología, pues bueno, pues precisamente reflejo de eso y de unas administraciones pasadas. Pero eso es otro tema. Déjame regresar a este ecosistema. Muy bien. Entonces, partimos de la comunidad, que ya te la escribí. Luego hay dos caminos en paralelo. El primero, tiene que haber el gobierno, Exacto. local o federal. ¿Por qué? Porque él tiene que, aparte de dar visto bueno, tiene que tener y montar una estructura económica. Es decir, no solo como aportación, sino como incentivo fiscal, sino como un aparato regulador para poner empresas que aporten a esos fines, para crear una infraestructura propicia para la innovación. O sea, dotar de certeza jurídica integral. Totalmente. En todos los ámbitos que van de competencia de esas personas, ¿no? Así es. Sí le entro, pero sí, hay certeza en esta parte, pero también yo estoy participando en ese ecosistema, dámela a mí también. Exactamente. Muy bien. Luego, por el otro lado, aparte del gobierno que tiene que ser esta parte, están los emprendedores, lo que te decía. Aquella persona que se anime a hacer las cosas. Exacto. Que le pegue al riesgo, que acepte el fracaso. Y esos emprendedores van de la mano con las universidades. Ahí donde entra. Aquí hay dos entidades importantes. Gobierno, universidad. Claro. Desgraciadamente hoy, gobierno está por acá, universidad está por acá. Entonces no hay una convergencia. Al final, esto genera un mercado laboral, genera un mercado donde las CBTs ya toman participación importante y entonces ya se les toma en serio. En México no existe eso, y ahorita vamos a hablar más adelante. Muy bien. En Alemania, en Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur, sí, sí. Corea del Sur, tienen también ese tipo están promoviendo ese tipo de cosas. Precisamente porque entienden que esto es un ecosistema en donde tienen que participar todas las partes y tienen que hacer posible y cómo sí se puede lograr la innovación, no cómo podemos hacer innovación. Son dos conceptos diferentes. Entonces, a donde quiero llevar todo esto es a que las empresas basadas en tecnologías son empresas pequeñas con un conjunto de investigadores que se dedican a investigar y desarrollar tecnología innovadora. Eso es un EDT. Hoy en día, ¿hacia dónde se están orientando? ¿Hacia más? ¿A qué sector de la producción se dedican más? Claro. ¿O se ha visto más? Sí, mira. Por ejemplo, las áreas típicas de las CBTs es las ciencias de la vida, o sea, la biomedicina. Okay. La parte de genómica, es decir, todos los estudios de los genomas y el ADN. La biotecnología. Estamos hablando de tecnologías de información, por supuesto. Claro, eso siempre permanece. Telecomunicaciones, tecnologías de software, tenemos la parte de energía, la parte de medio ambiente y tenemos la parte de nanotecnología y nuevos materiales. Claro. En estos rubros que te acabo de mencionar, ya esas ciencias ya están muy desarrolladas. Hay mucho conocimiento. El tema es que el conocimiento no está formalmente ni justamente distribuido para que un pueblo como nosotros tenga acceso a maestrías, a doctorados, a carreras especializadas en esto y poder capacitarnos. La base de una EBT es la capacitación. La base y el activo fijo de una empresa basada en tecnología es el conocimiento. Claro. De ahí que mencionas tú que precisamente estas economías, ¿no?, de primer mundo, que se les conoce así, es porque han entrado precisamente esa convergencia entre investigadores, científicos y el empresario ha aceptado también ser parte de esto. Totalmente. Y es cosa de que hay en contraposición a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. No nada más el caso de México, sino de muchas economías similares. El temor, porque mi interés principal es obtener la ganancia, la utilidad. Y sí estaría bien, siempre escuchamos, sí estaría bien entrarle a la innovación, siempre las buenas intenciones. Exacto. Pero ese temor constante a dejar de percibir lo que ya tenemos y mantener ese estado de confort, claro, nos ha dejado ahí en una oportunidad que nos puede salir muy cara, ¿no? Fíjate, y voy a retomar una de las palabras que acabas de mencionar ahorita, que dijiste el estado de confort, buenas intenciones. La buena intención se ve. Aquí tengo una gráfica, igualmente es una lástima que pueda compartirlo, pero te la explico. Las empresas cuando hacen innovación, o cuando generan un cambio en su producto, o generan un nuevo producto, entre comillas, si tú graficas el flujo, es decir, el ingreso
o el gasto versus en el tiempo, las empresas grandes y las existentes más o menos llevan un flujo así. Es decir, y se llevan 5 o 6 años en sacar algo. ¿Por qué? Porque obviamente le tienen miedo al riesgo. No quieren poner todo el gasto en un solo presupuesto. Las EBTs no funcionan así. Las EBTs necesitan de un presupuesto y empiezan a trabajar, a generar, diseñar, a producir, y entonces obviamente el flujo se baja. Es decir, empiezas a gastar, pero en un corto tiempo generas un producto que puede ser comercializado en muy poco tiempo. Entonces, la pregunta aquí es, en realidad, ¿de quién es la responsabilidad innovar? De las empresas que hoy compiten en el mercado, por ejemplo, Procter & Gamble, Unilever, Kimberly-Clark, o empresas EBTs que trabajen para diseñar productos para esas empresas que te menciono. La innovación no está acotada ni es exclusiva de alguien. Claro. Pero sí, lo que sí tiene que estar perfectamente bien definido, quién tiene que hacer en el proceso de innovación. Por eso te decía muy al principio de esta ponencia, hay diferentes tipos de innovación. Hay innovaciones disruptivas, hay innovaciones de producto, es decir, donde hace 2 o 3 cambios así, a lo mejor le cambia la ergonomía, la presentación, el color, el peso, le ponen una cámara a lo mejor de mayor pixelaje, etcétera, etcétera. Y hay otras diferentes tipos de innovaciones donde incluso llegas a producir algo totalmente nuevo. Entonces, en ese marco de gamas de opciones de innovación, la pregunta es, ¿de quién es responsabilidad? Claro. Como no existen EBTs aquí en México, que también te lo vamos a hablar, pues entonces esta parte de generación de innovación está muerta. Está muerta y entonces dependemos de las empresas existentes. Ahí está el primer contraste de progreso que tiene nuestro país. Y esto es conceptual. Así lo estamos concibiendo. Pero por acá no existe un organismo que formalmente dé pauta a la creación de alguien que está profeso a generar innovación como tal. Claro, de hecho en México pues el CONACYT es parte sustancial de todo eso, ¿no? Deben de promover y financiar inclusive todo el desarrollo, investigación y desarrollo, ¿no? Así es. Pero si es yo siento que es una responsabilidad compartida, porque si bien es cierto, fíjese, desde el cambio de visión, ¿no? Desde una empresa grande consolidada, dice, una situación de crisis o contingencia, para mí lo veo como algo desastroso o que puede generar un riesgo. Correcto. Y la EBT dice, no, esta situación de contingencia o crisis o lo que sea, me va a ayudar a mí a sobresalir y a destacarme, porque ya estoy dando una alternativa, una opción, pero eso también tiene que ver con el cambio de mentalidad, ¿no? Correcto. Fíjate, te voy a dar dos ejemplos de 2 productos. Muy bien. Por ejemplo, las pantallas touch. Hoy todo ya es touch. Así es. La pantalla de tu coche, tu teléfono, obviamente tu consola de juego, algunos monitores, etcétera, etcétera. Ya todo es touch. ¿Sí? ¿Sabías tú que la pantalla touch, sus orígenes son en 1965? Con una pantalla que diseñó un británico, si mal no recuerdo, se apellida Johnson, que diseñó una pantalla touch capacitiva. ¿Qué quiere decir? No era sensible, sino que tenía la capacidad de reconocer un metal para manejo de control de tráfico aéreo. 1965. Hace ya más de 50 años. Muchísimo. Entonces, por el otro lado, la pantalla touch en el año de 1970 en la Universidad de Kentucky, llega otra persona, un profesor de ahí, si mal no recuerdo, se llamaba Rush, y adquiere la patente de este dispositivo, y obviamente con una serie de evoluciones y cambios y trabajos con Siemens, etcétera, etcétera, genera la primera pantalla sensitiva. Estamos hablando de los años 70. ¿Sí? Cuando Apple mete su primer iPhone Touch, mata a BlackBerry, que tenía el famoso teclado QWERTY. Así es. Y que todo el mundo amaba el teclado QWERTY. Sí, que creíamos que era la innovación nomás. Exacto. Llegó para quedarse. Exactamente, señor. Entonces aquí, con este ejemplo que te estoy diciendo, ¿de quién fue la responsabilidad de crear una tecnología en base a sensores para hacernos la vida más fácil? ¿De Apple, de Siemens o de alguien que se dedicó a innovar y crear tecnología? Sí, Ese es un EBT. A principios de los 90 había una cadena de alimentos que incluso utilizaban las pantallas estas touch, sensitivas, para pedir
Sí. Estabas formado y luego decías, quiero un refresco, quiero una Sí, hamburguesa. claro, Creo que claro. era Arby's, Sí, esta exacto. cadena. Sí, Que fue de las primeras que, y no sé, no, era una innovación tal cual, exactamente. ¿No? Sin embargo, ese equipo Touch no tuvo un auge hasta que tuvo que venir algún producto que integrara servicios, entre ellos el Touch, para que se volviera radicalmente necesario. El teléfono es radicalmente necesario. Y ahí viene la disrupción. Exactamente. Y lo utilizamos, pero ya no para hablar, sino para mensajear. Entonces, ¿quién creó el Touch? No fue una empresa de las que producen el producto. No fue Apple, no fue Microsoft, no fue. Fue alguien que muchos años atrás ya existía. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que haber el incentivo, tiene que haber el programa, tiene que haber la infraestructura, tiene que haber el entorno para que esa tecnología tome un camino correcto y obviamente genere un beneficio. Eso quiere decir que hoy por hoy, ustedes que están escuchando, amigos, estamos conviviendo, coexistiendo con todo ese tipo de tecnología que ya no es nueva. Se desarrolló hace mucho tiempo, pero que atraerla de nueva cuenta, emplearla ya en algo práctico, la vuelve disruptiva, ¿no? Empresas que, por ejemplo, Netflix, no sé si sabías que es desde el 85, tenía otro modelo de negocio y hoy en día es el principal OTT, Over the Top, existe del servicio de streaming. Así es. Pero no son empresas nuevas, muchas de ellas. No, lo que pasa es que el streaming también es una tecnología muy vieja, pero obviamente hasta que alguien le dio el enfoque comercial. Que decíamos, la innovación es una idea o nuevo concepto comercializado. Claro. Cuando alguien la comercializa, ya se vuelve entonces un must, ya se debe un deber ser, ya es un producto innovador, y entonces ya transforma. Y entonces ahora ya no prendes tu televisión, prendes tu tableta y ya ves televisión. Exactamente, y convivimos a diario. Simplemente ahora con el Internet de las cosas que se prevé que sea disruptivo, ya tenemos los dispositivos de reconocimiento de voz para que nos hable de todo esto. Y que ya se va a ver más adelante, ¿no? Pero o sea, lo esencial también aquí es de que sale de la academia, sale de la industria militar, muchas de estas situaciones que hoy en día nos está haciendo la vida más útil, más práctica. Pero eso que acabas de decir me hace regresar a lo que platicamos. No existe el entorno. Debe haber un entorno de innovación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser un país como nosotros? Crea el entorno. Claro. ¿Para qué sirve la legislación? No debe ser un stopper, debe ser un habilitador. Pero bueno, eso es otro tema. Déjame ir ahora a hablarte un poquito de ventajas y desventajas de las EBT. Muy bien. Mira, la ventaja que tiene una EBT es que crece muy rápido. Como no tiene estructura, es decir, no está por niveles jerárquicos, simplemente son personas afines a la creación, a la creatividad, a tener la voluntad de cambiar, que eso es muy importante. En las empresas no cambiamos, es decir, estamos en las empresas y siempre tenemos que hacer el mismo procedimiento toda la vida. Si alguien dice, no, es que ya no tienes que sellar la factura, ahora la tienes más que mandar electrónicamente, genera un caos. Sí, no como crees, me van a despedir. Exactamente. No voy a saber eso, es cosa nueva, no me van a entender. ¿Sí? Entonces, tiene crecimiento rápido. La desventaja es que como son empresas muy chiquitas y como nadie las sustenta, son muy vulnerables al capital y al presupuesto. Si no hay capital, se mueren. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que haber alguien que esté generando la fuente de creación, y eso es economía. Obviamente, cuando tú creas una tecnología nueva, tiene una orientación exportadora. La pantalla touch, cuando se inventó, todos los teléfonos, aparte de iPhone, todas las marcas ya eran touch. Así es. ¿Qué le pasó a BlackBerry con su famoso teclado QWERTY? Se murió. Entonces, y murió en todo el mundo. Entonces tiene una orientación exportadora. Obviamente tiene un alto valor agregado añadido, por supuesto. Alto valor agregado. Y en contraste, si no hay un flujo de presupuesto constante, muere. Claro. Es esencial para la investigación y desarrollo tener presupuesto. Exacto. De hecho, la OCDE en 2015 hizo un estudio de las EBTs en México. Ahí está en internet. Y dice dentro de sus conclusiones que aunque México ha tenido esfuerzos para el fomento, presupuestalmente hablando, de las EBTs, no ha sido suficiente. Y lo que es peor, al estilo mexicano, sexenio tras sexenio, cambian todas las estrategias. Entonces, lo que antes hacía, es decir, un presupuesto que existía para una iniciativa, hoy ya no existe. Entonces, simplemente hacemos para deshacer. O te restringe, ¿no? Exacto. Tiene que ser, es un EBT, ok, pero ahora el campo es el que necesita. Vete bajo Exactamente. La tecnología, te voy a decir una cosa,
la tecnología tiene que tener sustentabilidad y sostenibilidad. Es decir, no puede estar supeditada a criterios políticos, a criterios e intereses particulares. Claro. No. Imagínate la tecnología de la salud para contrarrestar el cáncer, el VIH y cualquier otro tipo de enfermedad tiene que ser constante. Porque siempre va a haber enfermos de cáncer, siempre va a haber enfermos de VIH, no importando el presidente, no importando la población. La política pública. Exactamente. No debe estar supeditada. Y eso parece que es un concepto difícil de hacer entender. Fíjate que una vez, me acuerdo de tus clases que nos dabas, cuando nos hablabas de nanotecnología, los sistemas de información, había una tabla que nos enseñaba precisamente cómo avanza la tecnología y cómo avanza la legislación. Por muy abajo la legislación y la curva de tecnológica va hacia arriba. Exactamente, sí. Pues simplemente ahorita, el correo electrónico, ¿hace cuánto tiempo se inventó? Desde los años 1990. Entonces la tecnología va así, exponencial. Y tú ahorita, sobre todo tú que eres abogado, dime si existe ya la legislación para el uso apropiado del correo electrónico. No existe. No. Y estamos hablando de 20 y tantos años. Y estamos hablando de que así va a ser. Entonces, la pregunta es, bueno, si no contribuye al desarrollo, no puede ser un stopper. La legislación tiene que ser un promotor para que esto funcione. Hasta facilitador. Totalmente. Sentido, ¿no? Por eso el entorno que decía de innovación. Tiene que armonizar. Entonces, sí. ¿Por qué allá? ¿Por qué? En el caso de España, que una vez lo hablamos, ¿no? Allá el derecho digital avanzadísimo. Aquí no tenemos ese concepto. No, aquí necesitas el papelito, el sello. Necesitas solamente la fila. O sea, es un concepto paradigmático que no va para atrás, que más para ir para adelante. Tiene que ser compatible, armonizar con la necesidad. Bueno, continuando con las ventajas, está que es un empleo de calidad, de muy alta calidad, porque obviamente estás hablando de gente investigadora. Claro. Estamos hablando de vuelvo otra vez al punto de que si no hay un flujo, no hay dinero, no hay financiación, esto no funciona. Así tengas a los mejores. Las CBTs tienen una finalidad, difundir tecnología. Ellos tienen que difundirla, que ese es un punto bien importante. Porque te lo acabo de demostrar con la parte de los touch. 1965 y hasta apenas en el año 2000 y fracción estamos teniendo aparatos touch. Es como cuando dicen, ¿de qué sirve que conozcas tanto si no lo pones en práctica o no creas un beneficio social en tu entorno? Así es. La desventaja de una BT es que como es investigación, puede ser de largo plazo. 3, 4, 5 años. Entonces, los inversores dicen, pues yo no voy a estar pagando tanto tiempo. Pero porque precisamente la tecnología requiere de un proceso de incubación, producción y maduración, y eso es de largo plazo. Y eso así no lo ven los inversores. No, porque su horizonte de inversión ahora es dame un año, 2 años, ¿cuánto voy a recibir? Yo invertí tanto, pero yo necesito saber qué utilidad, cuál es el beneficio de arriesgar, porque arriesgar mi dinero. Así es. Ventaja y desventaja. Te genera un producto, una tecnología, un servicio y un bien. La gran pregunta es, ¿será aceptada o no será aceptada? Te voy a dar un contraejemplo. WiMAX. WiMAX es una tecnología para proveer servicios de internet por medio de microondas y que es una tecnología que existe de hace N años, 15 años, 20 años. ¿Por qué eso no ha sido popularmente aceptado? ¿Y por qué ahorita seguimos teniendo los servicios de ADSL de Internet Infinitum y seguimos utilizando el celular? Quizá por intereses propios, quizá por, obviamente, temas comerciales. Pero es una tecnología que existía y no se puede implementar. ¿Sabes cuál es el alcance de antenas de un servicio de un WiMAX? 60 kilómetros. O sea, pones una antena y tienes un alcance de 60 kilómetros. Es una solución para poner en zonas rurales, donde no llega el cableado de los carriers como Telmex, como... O sea, no funciona como las hexagonales que utilizan las actuales. Sí, sí, exacto, pueden funcionar como hexagonales. Y obviamente, pero tienen la cobertura porque las antenas microondas tienen mayor potencia de propagación. Bueno, al final, no es que quiera hablar técnicamente, sino de que está una tecnología y no tuvo el punch necesario. Y alguien lo inventó. Eso es lo que pasa con las CBTs. El producto que puedes crear puede ser muy bueno, pero comercialmente no tiene aceptación. O si no están las condiciones legislativas idóneas, puede ser también muy complicado, ¿no? Exacto. O como bien lo comentas, porque es una realidad, tocar esos poderes fácticos, esas empresas de que dicen, bueno, yo soy el que tiene la concesión del gobierno, ¿sí? Entonces yo puedo definir sobre el mercado. Las CBTs
tienen una particularidad. Se enfrentan y trabajan y son la piedra angular de las grandes empresas, pero también son muy vulnerables a las medidas públicas. Es decir, a una legislación. A que esto está prohibido, a que esto no sale, a que no te doy permiso de la norma. No está regulado. Exacto. Entonces, por acá tienes tú inversores, puedes generar un buen producto, y por acá la legislación, ¡pah!, te lo mata. Claro. Y lo que te digo, la legislación tiene un promotor. Es una conclusión de esto, o una preconclusión, si podemos decir. Es bastante interesante porque aquí ya estás hablando también de cómo impacta el resto de los agentes, los actores que están involucrados en el Estado, ¿no? Así es. Toca fibras sensibles. Así es. Así, al momento que yo estuve leyendo también vi mucha esa situación de que cómo esa oposición que existe viene de esa fomento. Claro. Sabes que no, yo tengo la infraestructura, yo puedo desarrollarlo, pero confundimos, ahí es donde viene la confusión del concepto de innovación. Así es, y sobre todo la confusión y el miedo a la innovación. Ahora, eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente las CBTs lo que generan es que pueden estar supeditadas a sobrevivir, no solo a presupuestos, sino a una ley legislativa y sobre todo a temas de capacidad de sus mismos miembros. Entonces, un EBT puede existir en el largo plazo, como puede en 3 días desaparecer. No hay sostenibilidad, lo que decíamos así. No existe la sostenibilidad. O sea, una desventaja que yo la veo, así como estás comentando, grave, es la vulnerabilidad que tiene hacia el efecto del exterior. Los agentes, cómo se pueden involucrar. Veo que hay una cuestión aquí que, oye, ¿sabes qué? No me va a convenir a mí porque es una planeación a largo plazo y tú quieres que genere una disrupción. Correcto. Exacto. Como yo, por ejemplo, no podría concebir ahorita que hubiera otro sistema operativo que mejorara a lo mejor lo que existe, ¿no? ¿Sí? Pero puede haber. No, claro, de hecho lo hay. Y lo hay, claro. De hecho lo hay. Que no ha sido, que no estratégicamente no ha sido ampliamente usado, es otra cosa. Claro, pero sí lo hay. Muy bien, exactamente. Muy bien. Déjame platicarte, para ir cerrando si quieres, y irnos a las conclusiones. Pero quiero mencionarte ahora ya estadísticas y cosas más muy importantes. Bien, así lo frío. Exactamente, vamos a lo frío. Mira, de entrada, las CBTs dependen de un entorno, ya lo hemos dicho. Y ese entorno requiere de compromiso de autoridades y de instituciones. Muy bien. Requiere de una cultura emprendedora. Cultura, es decir, que nazca de aquí, de tu misma concepción. Y concibas que ser emprendedor ya es un deber ser, no es una opción, ¿sí? Y ya se vuelve como que un derecho obligado. Exactamente. Y obviamente el entorno implica un desarrollo empresarial. Ahora, ¿cuáles son los factores de éxito de un EBT? Primero, las patentes. El derecho de la protección intelectual. Otro factor de éxito es que la tecnología que se produzca es para satisfacer una necesidad del mercado. Es la factibilidad, ¿no? Totalmente, la factibilidad. El mejor ejemplo es el mercado de salud. El día que tengamos una cura para erradicar el cáncer, tú me dirás cómo va a ser nuestra población ahora. Y obviamente tiene que tener viabilidad técnica, económica. Claro. Eso es muy importante. Que es exportable también, ¿no? Ahora, hay una gran tristeza aquí. Investigador no es igual a empresario. Claro. Por lo que te decía de la ley esta. Sí. 7 de diciembre de 2015 estaba prohibido. La visión y luego el gobierno dice, no, ahora sí, ya puedes participar. Ok. Y luego, ¿cómo le hago? O sea, yo investigador, pues tiene un temor. Asomo al mercado y pues ¿qué hago? ¿Con qué recursos? Y no es nada nuevo. Exactamente. ¿De qué nos hemos quejado en las últimas décadas? La fuga de cerebro. Exactamente. Ahora, vamos a temas más crudos. España. España tiene programas EBTs por localía, por región, por ciudad. La ciudad de Málaga, que Madrid, que Barcelona. Sí. Lo mismo lo hace Alemania, lo mismo lo hace Estados Unidos, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos eso. Fíjate, México, en materia de planeación estratégica, hay una estrategia que se llama estrategia global con una actuación local. Nosotros lo que tenemos que decir para nuestro país es: México piensa global, actúa local. Un siguiente tema de EBTs, o sea, me refiero a un tema a desarrollar en alguna otra exposición, es entender cómo está México expuesto a nivel global en materia de EBT. Es decir, el título sería La exposición de México ante la globalización de las EBTs. Es más, es hasta un tema de tesis doctoral.
un desarrollo de esto. Sí, porque está aportando realmente, ahí sí ya es innovador. Sí, claro, totalmente. Ese es un tema. Por eso las EBTs, ahorita estamos hablando de una manera muy somera, muy macro, porque necesitaríamos como 3 días para hablar de todo lo que implica las EBTs. ¿Estás de acuerdo? De amplio desarrollo. Así es. Ahora, vámonos a unas estadísticas importantes y que también muy tristes. Fíjate bien, las EBTs dependen de varios factores. El primer factor es el número de patentes. En el año 2017, yo tengo aquí una estadística que la obtuve de los indicadores globales. China, de un total de solicitudes de patente que fueron otorgadas por país y que sumaron alrededor de 3.200.000, 3.700.000, China nada más se llevó 1.300.000. China. Y el segundo país con mayor patente fue Estados Unidos, de ahí le sigue Japón, Corea, etc. Claro. Bueno. Segundo, el Producto Interno Bruto. Y ahorita te voy a decir por qué me brinco al Producto Interno Bruto. De los países en el año 2018, la mayor economía es Estados Unidos y la seguida por China. Es decir, hablando de 20.000 trillones de Estados Unidos contra 14.000. ¿Sale? ¿Eso qué significa? Que si partimos de la definición del Producto Interno Bruto como definición económica, debemos entender que es la suma de productos, bienes y servicios que se producen en un periodo de años. Entonces, Estados Unidos, China, se dedican a producir. ¿Por qué producen? Porque tienen tecnología. ¿Por qué tienen tecnología? Porque hacen innovación. Y porque patentan. La vialidad legal. Exactamente. Entonces, patentes, Producto Interno Bruto, por supuesto que hay una relación importante. Es como una motivación. Yo me dedico a lo mío, así no tengo esas stoppers, como bien lo dices, ¿no? Esas trabas de que yo sé que el día de mañana que ya no puedes. Fíjate, en este mismo Producto Interno Bruto 2018, México 1.212 contra Estados Unidos que son 20.412, pues creo que ya está por demás. O sea, creo está que por demás. Nos ahorramos ahí la explicación. Exactamente, nos brincamos al siguiente indicador. Luego fíjate bien, aquí en el mismo obtuve una gráfica que habla de las economías en el año 2050. Fíjate, 2050 es una proyección. En términos de aquellas economías que pertenecen al grupo de los 7 países, el C7 y el G7. Bueno, pues dicen que para el 2050 la primera economía va a ser China. La segunda es India, la tercera es Estados Unidos. A México lo ponen, según esto, en el lugar 7, desplaza a Rusia. La verdad yo no veo cómo. Yo como consuelo, pues qué bueno que lo están viendo así. Pero no existe la infraestructura, ni los procesos, ni la estrategia, ni la política para sustentar esto. Las BRICS, yo creo que desde esa distinción, esa integración de países, ¿no? Brasil, por ejemplo, o sea, la India que desarrolla software desde hace Rusia que está en el tema informático tremendo, todo esto, es obvio, pero México... Mira, no vayamos lejos, Colombia está muy fuertemente en blockchains, en materia de criptodivisas. Sí. Argentina, Chile y Colombia. ¿Cómo es posible que México, teniendo muchos recursos naturales y que competitivamente no le pide a ningún otro país latinoamericano, tengan estos desarrollos? Es un cambio de cultura. Es que no hay otra explicación. No la hay. Porque existen los Exacto. Dubái, a ver, vamos al extremo, ¿no? Países árabes, ¿no? Tienen la financiación, tienen la capacidad económica, pero también tuvieron que romper ese esquema cultural tradicional para llegar también a lo que son hoy. Fíjate, te voy a dar un último índice de innovación. Porque finalmente estamos hablando de pura innovación. Claro. Fíjate, en los foros de Davos, los foros económicos, se mide mucho la innovación, y porque obviamente ya hablar de innovación no es hablar en general, es hablar de una materia en específico en donde estás innovando. En el 2018 fue energía. El tema de boga fue energía. ¿Qué están haciendo todos los países en materia de energía? Para renovarla, para cuidarla y sobre todo para que no haya una afectación al ambiente. Calentamiento global, por ejemplo. Entonces, ¿quién crees que salió en el número 1 de innovación en materia de energía?
fue Suiza. Segundo fue Holanda. Tercera fue Suecia. Cuarto fue Estados Unidos, Reino Unido. México ni figuró aquí, ni siquiera en los primeros 16, me queda claro. Y está en el puesto, reconocido en el puesto 56. 56 de cuántos participantes? De 126. ¿Qué quiere decir? Que la innovación, independientemente de que haya sido en materia de energía, la innovación no es parte de nuestra estrategia de desarrollo social. No la es. Y si existe, pues estará en un anaquel, estará en una biblioteca, estará en una filmina, estará en algún lado, pero está ahí. O sea, que una puede ser que este capítulo no esté integrado en México, sea por desinterés o porque simplemente es insuficiente. Así es. No hay de otra. Así es. Entonces, imagínate, si la innovación en temas cruciales como la energía no nos estamos ocupando porque nos va a afectar y estamos dejando que otros tomen la batuta, ¿no? La pregunta es, cuando nos toque hacer algo, ¿a qué precio lo vamos a hacer? ¿Les vamos a comprar la energía, la tecnología, o vamos a empezar a generar tecnología? Es una dicotomía eso. Claro. Es una dicotomía. Pero créeme que da tristeza, porque hasta geográficamente estamos posicionados en un lugar estratégico. Geográfico, geopolíticamente, todos tenemos toda la infraestructura, la ubicación, recursos. La cuestión nada más es emprenderlo. Volvemos al tema del emprendedor. Termino esta reflexión de las CBTs y ojalá haya sido de ayuda para los que nos estén viendo. Claro, que haya dejado algo de más que de enseñanza, reflexión, que esa es la intención de esto. Claro, si no es la parte técnica, como dijimos, sino más bien aceptar, reconocer que existe hoy en día la posibilidad de llevar a cabo una disrupción en todos los ámbitos. Así no nada más es tecnología, ¿no? Desarrollo social, todo, pero que por unas cuestiones externas, ajenas, fuera de nuestro control, pues permanecen. Pero como tú dices, está en un librero. Sí, ahí está mi tesis. Exacto. Fue la mejor, pero ¿de qué sirvió? Así, ahí está la ley de no sé qué cosa, pero nadie la conoce. Pero en pastaditas, rosas. Fíjate, las EBTs pueden ser dos tipos de empresas. Y esto más bien es para que quiero introducir en nuestro vocabulario que no solo hablar de EBTs es hablar de como tal EBT, sino que hay que hablar de su tecnicismo como empresa, como su categoría. Hay unas empresas que se llaman spin-offs. Los spin-offs es un tecnicismo que se utiliza para aquellas EBTs que nacen desde una institución a partir de un proyecto existente y obviamente estas les dan seguimiento a ese proyecto. Caso de España. Es el caso de España. Entonces, ¿qué quiere decir? La enseñanza de eso, ¿qué es, Fabián? La universidad. La universidad es el músculo generador de empresas innovadoras. Sí, es parte del conocimiento. Totalmente. La práctica, tal cual, ¿no? Y con resultados ya medibles, cuantificados. Sí, señor. Comprobados. Así es. Segundo, puede haber un EBT que se llama startup. Los startups es que alguien de manera aislada, sin tener relación con alguna dependencia, genera un EBT. Eso se llama ser emprendedor. Entonces, tenemos los dos ingredientes principales para un EBT. Sí. O las universidades promovemos, empujamos, exigimos, demandamos, regulamos para generar EBTs. O por el otro lado, generamos un programa social de apoyo para que exista emprendedores que vayan hacia las EBTs. Es decir, o eres un spin-off o eres un startup. Punto. Que hemos escuchado mucho. Nada más que aquí ubicamos siempre los startups como las fintech. Exactamente, eso simplemente es la parte financiera y el matiz financiero y económico, ¿no? Exacto, pero hay mucho, el ámbito de acción es bastante amplio y sí me gustaría aprovechar pues también ahorita, no que se quede como conclusión, sino que le demos continuidad. Sí, claro. Y que participen también ustedes qué les pareció, porque esta es una introducción, eso es poquito de lo mucho que existe, ¿no? Y el doctor, pues le agradezco otra vez que esté aquí con nosotros, porque él es el experto en esta parte, porque en México
lamentablemente pues no hay mucha información al respecto. No hay mucha. Todos, les repito, para mí son buenas intenciones. Así es. Pero esto, si lo desarrollamos, llevamos a cabo, ese impulso que le podemos dar va a trascender mucho. Entonces yo quiero también hacerte la invitación para que nos acompañes. No sé, ya nos ponemos de acuerdo en qué otro sábado, si es inmediato, de acuerdo a tus compromisos que tengas, porque sí nos gustaría que ahondar más en este tema. Sí, claro, cómo no. Porque el tema del spin-off, como tal, las startups, sí, ya es la parte más práctica que la podemos materializar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y que ver que esto tiene una amplitud tremenda, ¿no? Y es parte de nuestro conocimiento. Entonces ya nos podríamos dar acuerdo porque sí es algo que es relevante, y es disruptivo. Sí, claro. Y ya aquí al menos ya cambiamos esa percepción que tenemos de que innovar no nada más cambiarle acá el color, es una simulación de innovación, ¿no? Sino más bien innovar quiere decir que ya trascendió en un valor realmente agregado, un componente agregado. Tú lo dijiste bastante bien. El producto es el mismo, los refrescos son los mismos. Claro. ¿Qué cambia? La manera de producirlos, el envase se adapta. La mercadotecnia, ¿no? De cambiar del envase de vidrio tradicional a uno de aluminio, ¿no? Sí, térmico. Sí, claro. Entonces, ahí sí hay una diferenciación porque está aportando un valor, ¿no? La disrupción de los sistemas operativos Android, la salida de Android y iOS fue disruptivo, no como tal las versiones de Android tal la 7, que todas esas no, sino más bien ya hubo ese cambio y cómo cambió y trascendió en nuestros hábitos. Ahora con el tema de las CBTs es más bien cómo va a trascender esto también para nosotros, ¿no? De nuestra comunidad, tal cual. Lo que bien dijiste, ¿no? Algo que es global, cómo hacerlo local, no es lo mismo que tropicalizar, porque tropicalizar es diferente y ha habido muchas fallas al respecto. Puedo copiar. La imitación es una antiestrategia. Exactamente, y qué bueno que. Y todos esos temas, pues como ustedes ven, son muy interesantes y creo que en esa parte no es complejo, así como lo explicó el doctor Lascurain, no es nada complejo irlo entendiendo, nada más que ir quitándonos un poquito esos paradigmas. Así es. Y entonces, pues yo te invito a que pues nos acompañes en otro tema. La verdad fue bastante, a mí me interesó bastante todo este tema, ¿sí? Y creo que hay mucho de donde cortar y donde reflexionar. Exacto. Y también aprovecho pues también para reconocer precisamente esta participación, doctor. Muchas gracias. ¿Sí? Y como parte de Frecuencia acá del programa Ecosistema Digital del Centro de Estudios en Alta Dirección, ¿sí? Otorgarte este reconocimiento por tu participación. Muchas gracias. Y también de que posteriormente en un futuro, que espero que sea pronto, sí continúes con nosotros, ¿no? Sí, cómo no. Porque realmente es muy relevante. Sí, compartamos nuestro conocimiento. Claro, lo hacemos con gusto. Por eso es la voz del conocimiento. Y bueno, amigos, pues esto fue todo por el día de hoy. Quiero nada más que pedirles que su apoyo en ese sentido de la retroalimentación, que nos comenten a través de Facebook, a través de YouTube, y que nos sigan escuchando toda la programación que tenemos el resto de la tarde y a través de su frecuenciacar.com, que es el sitio oficial, para poder lograr esa interactividad. Y si tienen algún tema en particular, que nos hagan saber con todo gusto, y me gustaría sobre todo saber qué entendimos, qué dudas hay respecto de las EBTs, porque creo que por ahí es el primer paso que debemos de dar, ese interés por toda esta innovación. ¿Sí? Pues yo me despido, muchas gracias, doctor, ¿verdad? Muchas gracias. Y nos vemos